4. Nos hemos quedado en el anterior domingo. Y esta mañana vamos a pensar en los versículos 12 y 13 sin perder de vista el contacto, o sea, el contexto en el que están escritas estas palabras, porque recuerda que está hablando de entrar o no entrar en el reposo de Dios, en vivir o no vivir en el reposo de Dios. Ahí está la clave de todo, y es por lo que se nos dice de la siguiente manera en el versículo 11, capítulo 4, versículo 11 de Hebreos: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Examinados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un escáner, es como una máquina de radiografías. La palabra de Dios es como una resonancia magnética. La palabra de Dios es el instrumento por el cual el Señor puede ver y nosotros podemos distinguir también lo que realmente somos, cómo somos en verdad. Seguramente tú habrás ido alguna vez a hacerte una analítica a partir de los 40 años, que es una fecha fatídica, porque cuando tienes 40 todo te atormenta, tienes así 40, atormenta, está junto. Y a partir de los 40 tienes que ir a pasarte la revisión siempre. Yo, la primera vez que yo fui al médico por otro motivo, el médico me dijo: oye, tú no has venido por aquí nunca a pasar la revisión. No, yo estoy bien. No, pero ya tienes 40 años, tienes que venir todos los años. Digo, ¿y eso por qué? Dices, porque lo digo yo. Tienes que venir porque tienes que pasar revisión para tú estar tranquilo y si hay algo que tú tienes, poder buscar una solución. Así que cada año tienes que venir aquí, me dijo mi médico. Bueno, pues voy. Y te hacen una analítica. Y en la analítica te sale si algo va mal. Si tienes el colesterol alto, si tienes las defensas bien, si tienes todos los demás parámetros, te analizan la sangre, te analizan la orina, etc. Te hacen un chequeo, un electrocardiograma, lo que fuera y tal. Entonces se ve cómo está tu salud. Y entonces al médico resulta difícil de engañar. Porque cuando uno va y tiene un colesterol alto: yo hago mucho deporte, doctor. Y el doctor dice: sí, yo tengo que hacer mucho deporte, tú sí. Tienes el colesterol, que esto parece la fábrica de McDonald's, y dice que hace mucho deporte. Entonces no se le puede engañar a un médico cuando tiene delante la analítica. Por mucho que tú le digas y tal y cual, él sabe cómo te estás alimentando, si estás haciendo deporte, etcétera, 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 porque él comprueba los parámetros de tu cuerpo y es capaz de ver, entonces, de discernir cómo te encuentras por dentro, cómo te encuentras en general tu cuerpo, cómo funciona. La palabra de Dios es el diagnóstico de la enfermedad precisa que toda persona tiene. Y por eso le menciona aquí el apóstol, cuando dice que no iban a entrar en el reposo porque endurecieron sus corazones, porque fueron incrédulos, porque finalmente no creyeron la palabra de Dios y se quedaron a las puertas del reposo. Dice: cuidado, no sea que a vosotros os pase igual. Cuidado no sea que al final vosotros tampoco entréis, siendo que sois invitados todos vosotros a entrar al reposo de Dios. Y por eso dice el versículo 11: procuremos pues entrar en ese reposo, porque esa palabra que fue dicha a ellos, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa palabra que fue dicha a los judíos hace tantos siglos es también palabra para vosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, no ha caducado, no es vieja, no es para guardarla en un cajón para el siglo que viene, no es un libro de historia caduco que ya ha pasado, no es la memoria de Julio César,
no es la historia antigua de Babilonia, no es la historia de Egipto, no es un libro de arqueología, es la palabra viva. Y como es viva, se aplica a nosotros siempre, cualquiera que sea nuestra circunstancia. La palabra de Dios nos va a confrontar, la palabra de Dios nos va a examinar, la palabra de Dios nos va a analizar, la palabra de Dios va a discernir, distinguir, separar la paja del grano, lo bueno de lo malo, y nos va a mostrar en verdad cómo somos. Y es por eso que se dice, tú recuerda que los hebreos, o muchos de ellos, estaban caminando la cuerda floja, porque muchos habían oído el Evangelio, pero no estaban haciendo ni caso. Otros habían recibido el Evangelio, pero estaban tentados a volver otra vez a la religión muerta, que nunca se había dado paz verdadera. Y otros estaban tentados también a dejar al Señor por la persecución, por las dificultades y por otro tipo de cosas, por el enfriamiento y por el endurecimiento espiritual. Estaban también. Entonces, a los hebreos se les escribe porque hay un peligro. Como el médico le advierte, mire usted, la analítica que tiene usted, eso está fatal, usted tiene el colesterol disparado, usted tiene la hemoglobina mal, usted tiene todo esto mal, usted tiene que cambiar si no quiere acabar en el corral de los quietos, si no quiere acabar mal. Y entonces, la advertencia del Señor a los hebreos es, cuidado, porque todos tenemos que cuidarnos, cualquiera que sea nuestra posición en relación a Jesucristo, todos debemos de cuidarnos. Por eso hay tantas advertencias. Y lo menciona aquí con la palabra, porque la palabra viva que aparece aquí, la palabra de Dios, es capaz de ver con nitidez, con precisión, cuál es el verdadero problema. Y debemos entonces considerar nosotros nuestra vida a la luz de la palabra como un espejo, donde podemos ver realmente lo que somos o cómo estamos. Es interesante que la palabra de Dios es algo vivo. Y es algo vivo, seguro, porque viene de Dios mismo. La palabra de Dios es como una extensión de Él, como una obra de Él, como algo de Él mismo. Por la palabra de Dios sabemos que ella tiene vida. Es como una semilla que produce vida. Y el apóstol, o mejor dicho, el Señor Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, la palabra de los hombres para nada aprovecha, pero las palabras que yo digo son palabras de vida eterna. Y cuando algunos dejaron de seguir a Jesús, cuando algunos escucharon la palabra de Jesús y ya no les convenía porque era demasiado radical, demasiado duro, demasiado molesto para ellos oír la verdad, dejaron de caminar con Jesús. Y Jesús les dijo a sus discípulos, Señor, mira, muchos se van, dijeron sus discípulos, y Jesús les dice, ¿queréis también vosotros iros con ellos? Ahí está la puerta, podéis marchar. Pero Pedro dijo muy bien, ¿a quién iremos? Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Luego entonces la palabra de Dios es el instrumento por el cual el Señor nos da vida. Hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es un ente vivo porque el Espíritu la activa y produce fruto. Tanto es así que el Señor Jesús dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Tanto es así que alguien va al cielo o va al infierno, depende de lo que haga con la palabra. Porque Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que no oye mi palabra está perdido. El que no hace caso de mi palabra no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, la palabra de Dios es el agente que el Señor envía a la tierra para decirnos lo que debemos hacer, que debemos creer, para advertirnos, para señalarnos, para señalizarnos el camino. Y si no hacemos caso de ella, no podemos estar con Dios, porque Dios ha enviado a su agente, la palabra, pero ha enviado también su poder en la persona del Espíritu Santo. Y es por eso que es una palabra viva, porque proviene de Dios, y Dios no produce muertos. Dios no produce cosas inútiles. Dios todo lo que produce, todo lo que da, trae vida. Y Santiago dice que hemos sido renacidos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Dice también primera de Pedro 1, 22, 23, que es
la palabra y el espíritu y la palabra, lo que han traído vida. Hemos creído por la acción de la palabra y la acción del espíritu conjuntamente trabajando en nosotros. Eso hace que alguien crea. Eso hace que alguien tenga vida eterna, que alguien nazca de nuevo, que alguien pueda conocer en verdad a Jesucristo. No es una cosa fabricada por el hombre, no es made in. Tú, como te llames, y viene del cielo. Tú no fabricas eso, es una cosa que Dios te da. Así que es la palabra viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, como dice aquí. Y hay ejemplos del poder de esa palabra cuando lo vemos en el caso de este hombre, Cornelio. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, un hombre judío prosélito, porque no había nacido como judío, pero un prosélito es alguien que le gustan mucho las cosas de Dios, el judaísmo de esa época, y el hombre hacía limosnas, el hombre oraba a Dios siempre, y el hombre guardaba los mandamientos de Dios, porque él confiaba en Dios, había renunciado ya a toda esa idolatría horrible de los romanos, y caminaba con Dios y oraba a Dios, pero le faltaba algo. Un día cuando este hombre Cornelio oraba, un militar pagano, pero creyente en ese sentido, un ángel del Señor le dijo: mira, tus oraciones han sido escuchadas, Cornelio, tus limosnas han sido escuchadas, y el Señor te dice que vayas a buscar a un tal Pedro para que venga aquí y te predique, y lo que te va a decir, las palabras que te van a decir, vas a tener vida eterna tú y tu casa. Entonces ese hombre Cornelio manda llamar al apóstol Pedro. El apóstol Pedro no quería entrar en casa de ningún pagano porque eso estaba muy mal visto. Pero el Señor le mostró: vete con esos hombres que están ahí. Y entonces, finalmente, por no alargar la historia, Pedro va a casa de Cornelio con unos cuantos más. Con más miedo que vergüenza entran ahí. Vosotros sabéis que para un judío entrar en casa de un pagano... Yo eso nunca lo he hecho. Pero el Señor me ha mostrado que no llame inmundo lo que Él ha limpiado. Es decir, el lienzo, sus animales. Yo lo he limpiado, no llame esto inmundo. Así que aquí estoy, ¿para qué me habéis hecho venir? ¿Qué queréis de mí? Y entonces Cornelio dice: mira, gracias por venir, pero este ángel me mostró tal cosa, entonces ahora estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Y el apóstol Pedro empieza a predicar el Evangelio y empieza a hablar de que hay perdón de pecados y vida eterna para aquellos que se arrepientan y confíen en el Señor Jesucristo. Y cuando Él está hablando esa palabra, el Espíritu Santo cae sobre todos los oyentes. Y entonces los que están ahí se asombran viendo que, al igual que Pentecostés, los no judíos también reciben al Espíritu Santo y empiezan todos ellos también a hablar en lenguas y a confesar a Jesucristo allí. ¿Lo ves? La palabra, la herramienta del Espíritu. Nunca el Espíritu Santo está sin su palabra. Y nunca la palabra funciona sin el Espíritu. No se pueden separar, aunque hay gente descerebrados que la separan. Pero lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. El Espíritu y la palabra y el Espíritu. ¿Cuándo fue que Cornelio y los demás se convirtieron? Cuando el Espíritu Santo vino sobre la palabra que Pedro predicaba. Y Pedro no estaba predicando a la gente: tenéis que ser muy buenos, seguir rezando así que lo vais a conseguir. Pedro no estaba predicando esas chorradas. Pedro estaba predicando el Evangelio. Estaba diciendo: Cristo murió y resucitó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que todo aquel que se arrepienta y confíe en Él tenga vida ahora. Y en ese momento vino el Espíritu y entonces esos hombres creyeron. Pero antes de escuchar esa palabra, ninguno era salvo. Eran creyentes en el sentido de que tenían temor de Dios, pero ninguno era salvo. ¿Cuándo ellos fueron salvos? Cuando se predicó el Evangelio. Porque es el único poder de Dios para salvación que hay. Para todo aquel que cree. Entonces, la palabra es viva y la palabra es eficaz. ¿Y por qué sabemos que es eficaz? Porque actúa en las personas. Mira, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Mira lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de su ministerio entre ellos
entre los tesalonicenses. Y la prueba que les da de que la palabra había hecho efecto en ellos. Capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente. Claro que había palabra, la palabra del evangelio estaba allí. No solamente en palabras, sino también en poder del Espíritu, en plena certidumbre, como bien sabéis cuando fuimos con vosotros por amor a vosotros. La palabra vino a ellos con el sello, con el poder del Espíritu Santo, confirmando a esos hombres que lo que estaban escuchando no era un discurso de religión, no era una clase de muy buenas personas que decían, ¡ay, qué buenos son estos hombres! Lo que ellos estaban trayendo era el mensaje del cielo, era la palabra de Dios solamente. Y el Espíritu estaba confirmando, sellando, aprobando, respaldando lo que en este caso Pablo y sus compañeros estaban predicando. La palabra confirmada por el Espíritu era lo que había transformado la vida de esos hombres. ¿Por qué los tesalonicenses dejaron de adorar a los demonios? ¿Por qué dejaron la inmoralidad y las borracheras? ¿Por qué dejaron la idolatría? ¿Por qué dejaron la superstición? ¿Por qué dejaron el pecado? ¿Qué fue lo que les movió a ellos? Capítulo 2, versículo 13 de 1 Tesalonicenses. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjate en esta última palabra, la palabra que actúa en vosotros los creyentes, es decir, que tiene efecto en vosotros los creyentes, una palabra viva. Algo que tiene vida es algo que trabaja. Si alguien está vivo, tiene que tener alguna actividad, porque si no, ¿qué vida es esa? La vida es acción, la vida es obrar, la vida es trabajar, la vida es manifestarse. Y el apóstol Pablo dice, ¿oísteis la palabra de Dios en verdad? ¿La recibisteis como palabra de Dios, no de hombres? Los tesalonicenses, movidos por el Espíritu, dijeron, un momento, ¿qué está predicando este hombre Pablo? Eso viene del cielo. Ese mensaje es de Dios. Hay que creerlo, hay que abrazarlo, hay que aceptarlo, porque viene de Dios. Si no lo aceptamos, hay de nosotros. Pero al aceptar esa palabra ellos, ¿sabes lo que pasó? Que empezó a actuar en sus vidas. Y Pablo les dice, damos gracias al Señor por lo que ha hecho en vosotros, que os convertisteis de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, que nos libra de la ira venidera. Luego entonces, ¿qué ocurrió a los tesalonicenses? Al recibir la palabra de Dios, esa palabra tomó vida en ellos y los fue transformando. Y ahora tú ibas a casa de un tesalonicense, llegaba un vecino suyo, vámonos de orgía esta noche, que han venido mujeres nuevas al pueblo. Vete de aquí, no quiero saber nada. ¿Cómo? Tú siempre te has venido a las borracheras y a los comilonas. Yo no quiero saber nada de eso. ¿Y eso por qué? Porque yo soy de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué te ha pasado a ti? Yo no quiero saber nada de eso. Eso había transformado sus corazones, los había llenado a ellos, y por eso habían dejado los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero, por la palabra viva de Dios en ellos. Entonces, como nos está diciendo aquí, la palabra de Dios es viva y por lo tanto eficaz. ¿Con eso qué quiere decir? Que lo único que puede transformar a una persona es la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo a la persona en concreto. ¿Te han operado a ti alguna vez? A mí me han operado un montón de veces y no tengo remedio. Ahora me tengo que operar otra vez. A los que nos han operado algunas veces, sabemos que después hay que curar la herida. Y recuerdo que una de las veces que me operaron de aquí, de este hombro, fue un accidente de coche, pues ya había acabado la cirugía y todo eso, y venía todos los días a curarme una enfermera que yo la tenía así. Porque es que, digo, ya viene, peligro. Y mira por dónde el Señor ahora me ha dado una hija enfermera. O sea,
Y que Dios tiene sentido del humor. Bueno, ahí llegaba la enfermera con el furacín. ¿Qué es el furacín? Pregúntaselo a Pilar, que lo sabe bien eso. Es ese cicatrizante que se pone para las heridas de la cirugía. Y ella tenía la obligación de todos los días aplicarme la pomada a la herida donde me habían operado el hombro. Entonces ella llegaba allí sin misericordia ninguna. Llegaba allí y llegaba. ¡Ah, hola, Fran! Ya me llamaba Fran y todo. Digo, ya estás aquí, has traído el Winchester. Pues he tenido dos funciones: pincharme la barriga con el Winchester, como yo decía, y la del furacín. Digo, ya estás aquí otra vez, prepárate. Bueno, ¿qué es lo que hacía ella? Con sus dedos expertos, cogía la pomada y la introducía en la herida, pero bien introducida. Oye, eso duele. Y claro, yo no se me cambiaba el color de cara y todo, porque el color de la cara se me cambiaba, de poner rojo, luego blanco, luego amarillo, yo no sé. Pero al principio me hacía mucho daño, porque estaba muy reciente la herida, pero dice, te tengo que hacer daño para que cicatrice tu herida. Y tengo que aplicar fuerza. Pues yo le digo, ¿no le puedes dar un poquito más suave? Es que me duele un poco, ¿sabes? Como me han operado. Pero yo decía, no, esto hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así, porque para que tenga efecto la pomada en tu herida y te sanes, y te cicatrice bien, y todo esté bien, tengo que aplicar fuerza. ¿Y cómo trabaja Dios? Dios tiene que aplicar, por mediante su Espíritu Santo, esa palabra viva, esa palabra que sana, que duele, pero es para nuestro bien. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos. Se refiere al cuchillo de los sacerdotes cuando desguazaban a la víctima del sacrificio para apartar cada parte para su sitio. Tú sabes que en el matadero del templo, es que era un matadero porque eran continuamente víctimas allí. Los sacerdotes tenían un cuchillo de dos filos, muy bien afilado, porque el deber de ellos era despedazar al animal cortando para dar la parte a los sacerdotes, la parte que va para ser quemado y la parte que va para que se lo coma la gente. Entonces, en los sacrificios, dependiendo de cómo fuera cada sacrificio, es muy largo hablar todo eso, pero en resumidas cuentas, el sacerdote tenía que cortar muy bien cortado el tipo de víctima que era, si era una oveja, si era un carnero, si era un toro, si era lo que fuera, tenía que cortar para dar a cada uno su porción y asegurarse de que ese animal estaba limpio. Porque si tú presentabas un sacrificio y el animal estaba por dentro mal, su carne estaba mala, es decir, porque estaba enfermo por dentro, y había que presentar un sacrificio perfecto. Tú no podías llevar allí una oveja enferma o un toro que se va a morir por el camino. Tenía que ser perfecto, porque simbolizaba a Cristo. Entonces, el hombre degollaba, separaba una parte y otra. De ahí viene la idea de separar los tuétanos. Y el apóstol dice, la palabra de Dios es como ese cuchillo, ese bisturí preciso que usa el cirujano para cortar lo que tiene que cortar y sacar lo que tiene que sacar. Bueno, recientemente a mi cuñada le han hecho eso, le han sacado un montón de cosas malas que tenía ahí dentro. Y el cirujano tiene que tomar su bisturí y discernir lo que está bien de lo que está mal para echarlo fuera. Porque si lo deja ahí, puede morir. Entonces, es el bisturí de Dios, esa palabra, para sacar de nuestras vidas lo que no está bien, para distinguir lo que está bien de lo que está mal, como Dios, como cirujano que ve todas las cosas y delante del cual no podemos esconder nada, porque Él ve lo profundo. Entonces dice ahí, discierne los pensamientos, discierne las motivaciones, discierne todo.
todo lo del corazón, las intenciones del corazón. Escucha esto, pero la intención, tú y yo no lo podemos ver. Porque a mí alguien me puede invitar a su casa a comer, pero ¿con qué intenciones me ha invitado a comer? ¿Querrá experimentar un nuevo plato que sacó de internet a ver si me gusta o no? ¿Querrá contarme un chisme de no sé cuánto? ¿Querrá pedirme dinero? Lo tiene claro. ¿Querrá...? Yo no sé qué intención tiene, pero me ha dicho, Fran, vente a mi casa a comer. Bueno, vale. La intención tú no la sabes. Pero Dios sí. Y cuando tú haces algo por otra persona, Dios sabe la intención. Bueno, hermanos, necesitamos mano de obra para hacer la obra aquí del escenario. ¡Yo voy! ¿Pero por qué? ¿Por amor al Señor? ¿O estás diciendo, es que si no voy me van a criticar? Que si van a decir que no hago nada. Pero la palabra de Dios, como es viva y eficaz y cortante, ella va a manifestar no solo lo que tú haces, no solo lo que tú dices, sino por qué lo haces y por qué lo dices. La intención del corazón está descubierta. Por eso está diciendo aquí el autor de los Hebreos, dice esto. Hermanos, entrad en el reposo, procurad entrar en el reposo, porque la palabra de Dios va a mostraros si realmente sois creyentes o no. Si realmente camináis con Dios o no. Si realmente estáis endurecidos o estáis caminando con Dios. Si estáis caminando en incredulidad o en fe. La palabra de Dios va a discernir la intención de vuestros corazones. Va a mostrar lo que realmente tenéis dentro. Va a revelaros lo que realmente sois. Por eso dice, procurad entrar, porque esa palabra de Dios nos va a desguazar. Como el coche. Cuando el coche viejo lo llevan al desguace, lo separan en piezas para revenderlo por ahí, ¿no? Pues así la palabra de Dios va a intervenir en nosotros. Y es por este motivo por el que tantas personas tienen miedo de la palabra de Dios y no se exponen a ella. No se exponen a ella. Porque dicen, voy a salir avergonzado. Voy a salir desnudo. Miren esa palabra que utiliza aquí. Todas las cosas están abiertas y desnudas, dice. Y esto nos recuerda a Adán y Eva. ¿Recuerdas cuando ellos pecaron? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Esconderse. Sentían vergüenza de estar desnudos ahora, porque habían pecado, porque antes no tenían ningún temor, ninguna vergüenza, ni de sí mismos ni del otro. Pero ellos se escondieron y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el jardín al aire del día. Entonces el Señor les dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Que el pecado en nosotros produce vergüenza y produce temor. Y como tenemos vergüenza y tenemos temor, entonces no queremos que la palabra de Dios nos confronte con eso. Preferimos escuchar un mensaje sobre las 7 dispensaciones, o sobre el origen del universo, o sobre el velo de la mujer en el culto. Preferimos escuchar un mensaje sobre el diezmo, o preferimos escuchar un mensaje sobre la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, pero no queremos ser expuestos a la palabra de Dios porque va a sacar nuestras vergüenzas. Y es por esto que el pasaje termina. No lo hemos leído, pero lo he dejado para el final, porque si yo termino la predicación aquí, no estaré haciendo lo que dice la Biblia, mostrando a Cristo. Porque es tan consolador esto. Mucha gente, muchos hermanos predicadores han predicado sobre Hebreos 4, 10 al 12, y otro día 14, 15 y tal.
Pero mira, tú sabes una cosa, que la Biblia, los capítulos y los versículos los inventó alguien. Eso no está en el original, tú lo sabías, ¿verdad? Y los títulos en negro no están inspirados por el Espíritu Santo. Lo supuso alguien, un editor de la Biblia con muy buena intención, pero no está en las Escrituras. Los titulitos en negro, la separación de capítulos y versículos, no está en la Biblia. Entonces, si nosotros decimos, cuidado porque tienes que dar cuenta a Dios de todas tus intenciones, Dios sacará toda tu vergüenza para afuera, Dios te mostrará lo pecador que eres, Dios te mostrará tus intenciones, cuidado porque viene Dios a mirarte con su mirada terrible y vas a ver tu hipocresía, vas a ver tu contradicción, vas a ver tus mentiras, vas a ver tus debilidades, vas a ver tu falta de amor, se va a ver toda tu vergüenza ahí, te va a pasar como cuando Adán y Eva, tú oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Pero el pasaje no termina ahí. Versículo 14. Por tanto, puesto que la palabra de Dios nos desnuda y ve la dureza de nuestros corazones y discierne lo que está bien y lo que está mal, y nos denuncia y nos muestra el bisturí de Dios, nos abre. El bisturí de Dios separa lo bueno de lo malo. El bisturí de Dios nos descubre. La palabra de Dios nos muestra cómo somos en verdad y nos muestra cómo Él es en verdad. Una vez que eso el Señor lo ha hecho con nosotros, no lo hace para hundirnos, no lo hace para aplastarnos, no lo hace para desanimarnos. ¿Lo hace para qué? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia es esta! Porque está diciendo, mira, tú no vas a ocultar nada a Dios no le estás engañando. Él sabe toda tu hipocresía, todo lo que haces en lo secreto, todo lo que dices, todo lo que piensas. Cada mirada Él la tiene apuntada, cada palabra la tiene apuntada, cada intención la tiene apuntada. Él conoce todo de ti, tú estás desnudo delante de Él y te tiene que dar vergüenza de cómo estás. Dios te ve a ti tal y como eres. Pero dice, por tanto, ve corriendo a Jesús. Ve ahí, ve a Él, porque Él tiene gracia y misericordia para ti. Acércate a Él, la solución está en Él. Y no te quedes sin entrar en el reposo por no acudir a Jesús, porque Él traspasó los cielos. Él es perfecto, Él obedeció perfectamente a la santa ley de Dios, Él es puro. La palabra de Dios desguazó a Jesús, lo digo con toda reverencia, y no vio en Él ninguna maldad. La palabra de Dios se cumplió en Jesús. Y Él es el sumo sacerdote que está en el cielo para recibir a los débiles, para recibir a los pecadores, para recibir a los hipócritas, para recibir a los contradictorios, para recibir a todos aquellos que se desmayan por el camino, a todos aquellos que endurecen sus corazones, para recibir a todos aquellos que se despistan, que son tentados, que están caídos, para recibir a cualquiera. Por eso dice aquí, tenemos a uno que puede compadecerse. Él no pecó, pero tiene compasión. Él puede compadecerse de nosotros, a pesar de lo que somos. Y esto es la buena noticia que les da el apóstol para animarles. ¿Y por qué no vas a entrar en el reposo? ¿Qué te pasa? Entra en el reposo de Dios. Ay, pero es que mira, es que la falsa religión, la religión por una parte me empuja, la gente a lo mejor me puede poner en ridículo. Mira, me da vergüenza porque soy pecador. Mira, estoy endurecido y estoy como apartado de Dios. No puedo entrar en el reposo. No puedo entrar porque tengo incredulidad, porque tengo pecado, porque soy débil. Y por otras muchas más razones. Pero el autor dice, acércate a Él. No tienes que mejorar para acercarte a Él. Lo que tienes que hacer es empeorar. Ver tu pecado todavía peor de lo que lo ves. Ir a Él. Dice ahí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice, retengamos nuestra profesión, retén la fe, y por la fe, acércate a Él, porque Él te va a dar compasión, te va a dar perdón, te va a dar misericordia y oportuno socorro.
y la gracia que Él quiere darte. Pero antes tiene que operarte. Yo lo siento, pero es así. Antes tiene que emplear el bisturí el Señor. Porque tú no ves lo malvado que eres ante sus ojos. Tú y yo nos vemos como buenas personas y decimos, ¡ay, hay otros peores que yo! Tú te miras al espejo y dices, parece que soy buena persona. A lo mejor un día me dan una placa de agradecimiento. Tú y yo no nos vemos como en verdad somos. No vemos las intenciones del corazón. No vemos cada pensamiento y cada palabra. No vemos lo abominables y detestables que somos ante un Dios puro, santo, glorioso, perfecto como es Él. No vemos que tenemos que decir ahí de mí que soy muerto porque soy un hombre inmundo de labios, que vivo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. No vemos eso hasta que la palabra de Dios nos desnuda. Hasta que la palabra de Dios nos, perdón por la expresión, nos abre en canal. Hasta que la palabra de Dios, como el matarife, como el sacerdote en la antigüedad, cogía el animal, lo degollaba y lo descuartizaba con toda precisión para dar a cada uno lo que corresponde. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Y eso es lo que debe de seguir haciendo. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera correremos a Cristo. Y veremos que en Él está todo lo que podamos anhelar y desear. Dejaremos de tener una buena opinión de nosotros. Porque, ¿sabes? A lo mejor esto que te voy a decir, y ya voy a terminar con esto, vamos a cantar el cántico, no me pases, no me olvides. Viernes Salvador. Pero a lo mejor esto que te voy a decir te va a chocar un poco y no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Si no estás de acuerdo conmigo, la verdad es que no me importa mucho, pero te voy a decir una cosa. El infierno está lleno de buenas personas. Te lo puedo decir a ciencia cierta. Es que lo dice la Biblia, no por nada. El infierno está lleno de buenas personas. Porque las buenas personas no se salvan. Son los pecadores arrepentidos. Jesús dijo en su época, a las buenas personas, las rameras, las prostitutas, los publicanos, os llevan la delantera en el reino. Vosotros no entráis al reino y no permitís que otros entren. Eso dijo Jesús a las buenas personas. A las personas que todo el mundo aplaudía. ¡Ay, Rabí! ¡Rabí! A los que vivían una vida irreprensible, como Pablo, antes de conocer a Cristo. A los que caminaban obedeciendo la ley de Dios. Al joven rico que decía, maestro, todo eso lo he guardado de mi juventud. Todo eso guardado. Ah, ¿tú quieres salvarte? Guarda los mandamientos. Ya sabes, honra a tu padre y a tu madre. No tomes el nombre de Dios en vano. Ah, sí, ya. Yo eso ya lo he guardado de mi juventud, pero quiero tener vida eterna. Si quieres tener vida eterna, ven a todo lo que tienes, dale a los pobres. Y ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Y todo se fue porque tenía muchas riquezas. Las buenas personas están en el infierno. No solo los malvados, no solo Adolfo Hitler, no solo los malos del todos y todos los Saddam Hussein, no sé qué, lo que tú pienses, que eso no sabemos tampoco, pero por decirlo de alguna manera, no son los grandes pecadores los que están en el infierno. Allí hay grandes pecadores y también grandes personas que creyeron que iban a comprar el boleto del cielo con lo que hacían, que creyeron que la palabra de Dios para ellos no les afectaba porque ellos eran buenos. Y porque Dios les iba a dar un premio y una medalla y una recompensa por lo buenos que son. Pero recuerda la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. Y entonces por eso el apóstol dice a los hebreos, hermanos, no importa si unos están para caerse, otros están apartándose del Señor, otros están fieles y otros están retrayéndose, u otros están endurecidos, no importa. Mira cómo la palabra de Dios va a descubrir todo lo que tú tienes. Mira cómo la palabra de Dios te va a mostrar quién eres tú realmente delante de Dios. Y esa palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo te va a llevar ¿a quién? A Jesucristo. Amén. Ahí tienes que estar. Porque Él es misericordioso y compasivo y su trono es un trono de gracia y de misericordia y de oportuno socorro. ¿Para quién? Para los que van a Él.
rápido, aquellos que no se hacen la analítica, aquellos que dicen, yo no piso el médico porque yo estoy sano, aquellos que dicen, yo no necesito nada de eso, yo en verdad soy buena persona, yo no necesito a Jesucristo, yo no soy un gran pecador, entonces no tienes un gran Salvador. Aquellos que piensan que metiendo el pecado debajo de la alfombra lo tienen todo conseguido. O aquellos que hacen como Adán y Eva, ponerse una hoja de higuera para tapar su vergüenza en vez de ir al Señor. Para ellos no hay más salvación. Entonces el Señor nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y cierne los pensamientos y intenciones del corazón. No hay nada oculto que esté bajo los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, nuestro Dios, tenemos que dar cuenta delante de Él, pero después inmediatamente dice, por tanto, tenemos un gran sacerdote que es Cristo. Y al confiar nosotros en Cristo, ya no tenemos miedo de que Dios nos vea. Ya no tenemos miedo de que Dios escudriñe nuestros corazones. Podemos decir como el salmista, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si lo hay, guíame por el camino eterno, porque ya no tienes miedo. Sabes que la sangre de Cristo te cubre. Sabes que su justicia es la única cosa de la que tú te agarras, en lo que tú confías. Y entonces no tienes miedo de exponerte a la palabra de Dios. No tienes miedo a que otro te pueda exhortar con la palabra y te pueda decir, mira, yo te lo estoy haciendo mal. No tienes miedo de eso, no tienes vergüenza de eso, porque sabes que estás ante los ojos de Dios. Sabes que tienes a Jesucristo. Y te expones a la palabra buscando sanidad para tu vida, porque sabes que Cristo está por ti. Ya no tienes miedo de escuchar la palabra, ya no tienes miedo de leerla, ya no huyes ni te escondes, simplemente vienes a Él. Y aunque Él te diga, todo esto está sucio en ti, y eso te hunde, te desbarata, te humilla, te aplasta y te devasta, pero cuando Él mismo que te dice, todo eso está en ti, después te dice, todo eso lo llevé yo. Toma lo que yo te doy, dame lo que tú tienes. Y hay un intercambio por la fe. Cuando Él se lleva toda esa ruina y mentira, toda esa hipocresía y suciedad, y en la cruz Él te envía toda esa gracia y esa perfección que hay en Cristo Jesús. Dile al Señor, no me pases, no me olvides. Cristo, salva. Vamos a cantar al Señor.